¿Pueden ver la presentación? Sí, doctor, sí la podemos ver. Muy bien. Entonces vamos a comenzar. Habíamos dicho que esta clase íbamos a ver las patologías de los axiomas de la teoría de la comunicación humana. De todo lo que vimos el viernes pasado, hoy vamos a ver los problemas con los que se pueden encontrar con cada uno de los axiomas, ¿sí? Y eso es muy importante porque precisamente para poder tener menos barreras en la comunicación humana, pues considerar todos estos problemas que se pueden dar durante la comunicación. Muy bien. Cuando dos o más personas se quieren comunicar en un contexto comunicacional, pueden haber estas 4 opciones de respuesta. Significa que cuando alguien quiere hablar con otra persona, con otras personas, las otras personas pueden aceptar, rechazar, descalificar o usar un síntoma como comunicación. ¿Qué significa eso? Aceptar la comunicación es pues responder adecuadamente ante lo que la primera persona que quiere comunicarse está pidiendo. Si alguien te pregunta cómo te llamas, pues tú le contestas tu nombre, qué haces, qué estudias, a dónde vas, lo que fuere, ¿no? Entonces, aceptación de la comunicación es responder adecuadamente a la otra persona. Esa es una forma de respuesta. También se puede rechazar la comunicación, o sea, en el sentido de decir, no, discúlpame, no quiero hablar, estoy ocupado, otro día, en otro momento, y no aceptar la comunicación, pero decirlo francamente, ¿sí? Decir que no se quiere esa comunicación, no se acepta. Entonces, eso es un rechazo y eso también es una forma de respuesta ante una propuesta de comunicación. Luego viene una tercera forma, que es la descalificación. Fíjense, esta descalificación es una forma de desanimar a la persona que quiere hablar sin rechazarlo, sin usar el rechazo, sino otras formas, ¿sí? Eso se llama descalificación. Y la descalificación puede ser de distintas formas, de distintas maneras. Por ejemplo, cambiar de tema. Es una forma de descalificar. O sea, te pregunto una cosa y respondes otra, ¿sí? O bien, ante una pregunta, se hace otra pregunta. Entonces, se está descalificando. Por ejemplo, si alguien te preguntara, ¿cómo te llamas? Y en respuesta le das la hora, pues no es una respuesta adecuada. ¿Y qué es lo que busca esta descalificación? Desanimar a la persona que quiere hablar contigo, ¿verdad? No aceptándola ni rechazando, porque rechazando dijimos que es decir, no quiero hablar. Aquí es responder algo inadecuado. Podría ser que alguien quiera hablar contigo y tú le respondes en otro idioma. Y si esa persona no conoce el idioma, pues no va a poder entablar una comunicación contigo, ¿sí? Pues hay muchas formas de ¿cómo se llama?, de descalificar. Por ejemplo, hay una en la cual te preguntan, ¿me puedes dar la hora? O me puedes decir tu nombre y respondes que sí, pero no se lo das. O sea, ¿me puedes dar la hora? Sí, y no se le da. O me dices cómo te llamas, ¿me puedes decir cómo te llamas? Sí, pero no se da. Entonces, finalmente, esta forma de descalificación lo que busca es desanimar a la persona a preguntar. Por ejemplo, un médico, ¿cómo podría descalificar a un paciente? Si le pregunta, doctor, ¿qué es lo que yo tengo? ¿Sí? Y le responde en terminología médica, a propósito, a lo mejor complicada,
no va a entender nada el paciente. Y esto lo puede desanimar a seguir preguntando. ¿Sí? Y existen muchas formas, muchas formas. Por ejemplo, un niño que pide permiso para salir y su papá le pregunta si ya hizo su tarea o si ya arregló su cuarto, pues es una forma de descalificar porque no le está diciendo sí ni le está diciendo no, simplemente le está haciendo otra pregunta en relación a algo que probablemente el niño no ha hecho y que el papá a lo mejor sabe que no lo ha hecho. Esas son respuestas de descalificación. La cuarta forma se llama el síntoma como comunicación y este es el que resulta más interesante en este taller. ¿Por qué? Porque el síntoma como comunicación es una respuesta en la cual la persona a la que le están preguntando no acepta, no rechaza ni descalifica, simplemente pone un síntoma, ¿verdad?, como comunicación. Responde de una manera a través de algún malestar. Por ejemplo, me encantaría hablar con usted, le podría decir, pero tengo un dolor de cabeza que me está lastimando mucho y sinceramente no puedo, tengo que cerrar mis ojos, tiene que haber silencio. Y esto es una forma en la cual alguien se está quitando el compromiso de responder a algo que a lo mejor no le interesa, no quiere, pero no rechazando ni descalificando, sino simplemente poniendo un síntoma como comunicación. ¿Sí? Puede fingir, por ejemplo, también se puede fingir en el síntoma. De hecho, el síntoma en este sentido es fingido. No, como que está sordo, como que no ve bien, como que no entiende. Y esto pues puede responder, puede ser muy útil. ¿Y por qué digo que es muy interesante para este taller? Porque resulta ser que muchas veces en las personas, en las familias, ¿sí?, tienen algún síntoma, ¿verdad?, que les funciona para resolver algún problema en la casa, ¿sí? Porque la persona solamente a través del síntoma puede comunicarse y puede resolver a lo mejor algún pendiente que tiene en su familia. Por ejemplo, discusiones, pleitos en la casa, ¿sí? Entonces, si la persona que está discutiendo sigue discutiendo y peleando, pues es algo que no le agrada, no le gusta. Pero si en ese momento en que ella o él, ¿verdad?, están en la discusión, se desmaya, por ejemplo, si se marea o simplemente simula que tiene una convulsión, por ejemplo, pues realmente esto va a desistir a cualquier persona que quiera comunicarse, va a desistir, ¿verdad?, de quererse comunicar, porque lo que va a hacer es buscar atender a la persona que está teniendo un problema. Y esto es más poderoso que la descalificación o que el rechazo. Entonces, en ese sentido yo diría, ojo, porque cuando ustedes estén dando atención a pacientes y vean que hay un paciente que tiene algún problema de salud, no necesariamente un síntoma, puede ser incluso una patología, que no le encuentran dónde está el problema, a pesar de que a veces se hacen incluso estudios hasta sofisticados, y no se encuentra el problema en el cuerpo del paciente. Entonces uno se preguntaría si esto que le está pasando al paciente no tiene que ver como una forma de respuesta. Les voy a poner un ejemplo. Cuando yo estaba haciendo la residencia en medicina familiar en la T1 Mérida, sí conocen la T1, ¿verdad? Sí, doctor. Ok. Entonces, resulta ser que yo estaba en el servicio de urgencias de la T1 y detrásito de la T1, cruzando las rieles, hay un pequeño fraccionamiento. En ese fraccionamiento vivía una señora, una anciana de más de 70 años, que curiosamente, ¿verdad?, ahí nos llamó la atención que en la madrugada, más que en la madrugada, a la medianoche, pasada la medianoche, iba a la urgencia de la T1, ¿sí? Y ella, pues llegaba sintiéndose mal, y como era una anciana y todo, pues se le daba la consulta y muchas veces, la mayor parte de las veces, se le ingresaba para vigilarla. Y realmente no tenía ningún problema serio, sus signos vitales bien, todo bien, pero ella se quejaba mucho, de mucha molestia, mucho dolor, etc.
Y estaba ya en urgencias, pues, en observación. Lo curioso es que amaneciendo, ¿verdad? Ella ya se sentía bien. Entonces, trabajo social de urgencias le llamaba a uno de sus hijos, ¿verdad?, para que la fueran a buscar, para que no se vaya sola. Esa era la conducta que se tenía en el servicio de urgencias. Entonces, curiosamente, no llegaba solamente el hijo al que le comunicaron que su mamá estuvo hospitalizada, estuvo ingresada en urgencias y que ya estaba bien, ya se la podían llevar, sino que llegaban prácticamente todos los hermanos y hermanas. Creo que eran 5 hermanos. Entonces llegaban a las 6 de la mañana y pues la señora ya sabía, se la llevaba. Entonces, esto se repetía con cierta periodicidad, más o menos una vez al mes, por decir, para buscar una aproximación de la repetición. Más o menos una vez al mes sucedía eso. Entonces, pues en urgencias no teníamos nosotros el expediente del paciente, sino simplemente la veíamos y curiosamente coincidió varias veces en mi guardia, en las noches que yo estaba. Entonces decidimos mis compañeros y yo, pues, residentes de medicina familiar en esa época, ir al archivo clínico del hospital y buscar el expediente, porque todas las hojas que se generaban en urgencias, finalmente terminando se incorporaban al expediente. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa cuando al revisar el expediente nos damos cuenta que tenía múltiples consultas e ingresos a urgencias, múltiples, pero curiosamente, checando el calendario, todas las consultas eran en viernes. Nos llamó muchísimo la atención porque en viernes, no lunes, no martes, no sábado, no domingo, viernes en la noche. Y vamos revisando, ¿verdad? Y nos damos cuenta de esto. Entonces, en la siguiente ocasión en que sucedió esto, al llegar los hijos de la mañana, los abordamos antes de que se llevaran a su mamá y les dijimos que habíamos observado que su mamá con cierta frecuencia se enfermaba, ¿verdad?, y que curiosamente era en viernes. ¿Qué tiene que ver viernes? Porque es viernes. Entonces la razón finalmente fue que estos hijos trabajaban de lunes a viernes. Entonces ella se enfermaba en viernes porque el sábado, cuando la revisaban, ella, la mamá, invitaba a sus hijos a desayunar a la Caridad del Cobre, que es una panuchería, un lugar que está ahí cerca de la T1. ¿Sí conocen la Caridad del Cobre? ¿No la conocen? Viene siendo de la T1, te vas a la altura de las Rieles, te vas y una cuadra después yéndote como a Plaza, ¿cómo se llama ahora? Plaza Sendero, bueno, donde estaba Sendero. Ahí en la esquina hay un lugar que se llama la Caridad del Cobre. Y ella invitaba a desayunar a sus hijos y todo muy bien. Ya después de desayunar la llevaban a su casa y la dejaban. Entonces nosotros preguntamos si no esto que estaba sucediendo era algo que resultaba una necesidad para la mamá. Y dijeron los hijos que efectivamente la mamá había organizado algunas veces una comida, un desayuno en su casa, ¿verdad? Y curiosamente no llegaban todos, ¿sí? O sea, iba uno, dos, pero nunca llegaban todos. Pero cuando ella se enfermaba, como era una anciana y pensaban pues, podía ser algo grave, pues los hijos reaccionaban yendo todos a buscar a su mamá al hospital. Entonces pudimos darnos cuenta que esta señora utilizaba el síntoma como comunicación, lo que no podía hacer sana, de juntar a todos sus hijos y desayunar con ellos, comer con ellos, lo podía hacer enferma. Entonces nosotros acordamos con esta familia, con estos hijos, que organizaran ellos, ¿verdad?, unas comidas familiares donde estén todos los hijos, donde incluso podía ser en las casas de cada uno de ellos y que vayan a buscar a su mamá para que su mamá conviva un día al mes, ¿sí?, con sus hijos y ya no tuviera que enfermarse. Y curiosamente funcionó. La mamá dejó de ir en la madrugada a urgencias y luego nosotros nos comunicamos con los hijos, señor doctor, bueno, doctores, porque éramos un equipo, pues sí funcionó lo que ustedes nos propusieron, etc. Entonces, como pueden darse cuenta, este es un ejemplo. Y yo tengo muchos más que como médico familiar pude acumular a lo largo de mi trabajo profesional. Este es un síntoma como comunicación.
comunicación, es un ejemplo de síntoma con comunicación y funciona muy bien. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, de todo eso que estoy hablando está en los documentos que están a disposición de ustedes. Esto está en el capítulo 3 del libro de axiomas de la comunicación humana. Muy bien, seguimos. Muy bien. Con respecto al segundo axioma que habíamos visto el viernes pasado, recuerdan que el segundo axioma dice que en la comunicación hay un aspecto de contenido y un aspecto de relación. El aspecto de contenido es lo que se dice, el aspecto de relación es la forma en que se dice y tiene que ver con la relación que existe entre las personas que se están comunicando. Y aquí lo que vemos como patología es lo patológico es lo siguiente. En un contexto comunicacional, se pueden dar las siguientes variables entre contenido y relación. Puede haber acuerdo en el contenido y acuerdo en la relación. Esto es lo ideal. Es lo mejor. Cuando hay esto no hay problemas porque están de acuerdo en lo que se dice y en la forma en que se dice, ambas partes. ¿Sí? Lo mejor, lo peor que puede darse es que haya desacuerdo en el contenido y desacuerdo en la relación. ¿Sí? En lo que se dice y en la forma en que se dice, y generalmente la forma en que se dice tiene que ver con la situación de la relación entre las personas. Cuando hay un desacuerdo y una mala relación, puede ser temporal, momentánea o puede ser permanente. Entonces, yo asocio esta, como médico familiar, el primer caso lo relaciono con las personas, digamos, recién casadas y que están felices, ¿no? en su relación, porque incluso cuando, aunque por ejemplo algo no pudiera parecer que no deberían de estar de acuerdo, ¿verdad? Pues llegan a un acuerdo, ¿no? Lo clásico de la pareja de recién casados, donde quien está cocinando, pues no le sale muy bien la comida, ¿verdad? Se le pasa de sal o le falta sal, o lo que fuere, ¿no? Y la otra persona dice, no, está muy bien así, no te preocupes, está sabroso, bla, bla, bla. O sea, no hay ninguna queja. Entonces hay acuerdo en el contenido, en lo que se dice, la forma en que se dice y la relación está excelente. Y la segunda viene siendo el otro extremo, ya las parejas de esposos, por así decirlo, que están en una situación tal que ya están casi, digamos, a punto de separarse, ¿no? Donde lo que dice uno no está de acuerdo el otro, lo que diga uno lo contradice el otro, entonces es un problema, ¿no? Y esto es porque entonces hay desacuerdo en lo que se dice y la forma en que se dice, pues ya están, digamos, peleando todo el tiempo, diciéndose indirectas, ofendiéndose, etc. Y eso también refleja el desacuerdo en la relación. Bien, la tercera opción y la cuarta, vamos a mencionarlos juntos. Desacuerdo en el contenido, pero hay acuerdo en la relación. ¿Sí? Y el otro es acuerdo en el contenido y desacuerdo en la relación. Vean ustedes, en uno de los lados está el desacuerdo. La pregunta sería para ustedes, ¿cuál desacuerdo es más fácil de resolver? Cuando el desacuerdo está en el contenido, como en la tercera posibilidad, o cuando el desacuerdo está en la relación, como en la cuarta posibilidad. ¿Cómo bien? ¿Cuándo está en la relación? Cuando está en la relación es más... Sí, es más, bueno, yo pienso que puede ser más fácil llegar a un acuerdo después de hablarlo o algo. A ver, ¿cómo fue la pregunta? No mencionó que en cuál de los dos casos sería más fácil, pues, resolver el problema. Exacto. ¿En cuál de los dos, ¿verdad?, es más fácil resolver el desacuerdo, ¿no? Si el desacuerdo está en el contenido o cuando el desacuerdo está en la relación. Y tú estás diciendo que es más fácil resolverlo cuando el desacuerdo está en la relación, ¿es correcto? Sí, doctor. Ok. ¿Los demás qué opinan? ¿Hay alguien que piense que es al revés, que el desacuerdo es más fácil de resolverlo cuando está a nivel de contenido? ¿Cómo lo ven los demás? A ver. Yo creo
es más fácil de resolver cuando el desacuerdo está en el contenido, porque si la relación no es adecuada, aunque el contenido esté correcto, no se va a poder llegar a un acuerdo. A ver, cuando el desacuerdo está en la relación, aunque el acuerdo esté en el contenido, ajá, no se va a resolver, ¿no? Ok. ¿Qué piensan los demás? Si quiero una tercera opinión. Ahí ya se dijeron las dos. Alguien que refuerce el desacuerdo, ya sea en el contenido o en la relación. Yo igual pienso que es más fácil conocer el contenido, porque pues a veces puede que el contenido sea justo, pero pues si te cae mal a alguna persona, es más difícil que tú estés de acuerdo con él. Ok. Bueno, vamos a irnos, ¿verdad? A la, ¿cómo se llama? Al axioma. Vamos a ver el axioma para que le demos respuesta a esta. Ok. El segundo axioma dice que toda comunicación tiene un aspecto de contenido, que es lo que se dice, y un aspecto relacional, que es cómo se dice y cómo está la relación entre las personas. Tal es que el segundo, el aspecto relacional, clasifica al primero, que es el contenido, y es por tanto una metacomunicación. O sea, el aspecto de relación le da sentido al contenido. Y por tanto, pesa más el aspecto de relación que el aspecto de contenido. ¿Sí? Esta sería la situación. Y como mencionaron ustedes ahorita, bueno, los que aportaron a favor de que el desacuerdo es más fácil de resolver en el aspecto de contenido, es correcto. Es más fácil resolver un desacuerdo en contenido cuando el acuerdo en la relación existe. ¿Sí? O sea, si las dos personas están de acuerdo en su relación, existe una buena relación, es más fácil de resolver un desacuerdo en el contenido. O sea, tú estás diciendo una cosa y yo digo otra. Pero, bueno, no estamos de acuerdo en el contenido, pero como existe acuerdo en la relación, entonces se puede llegar, digamos, a un acuerdo en el contenido. Mientras que en la cuarta opción, que haya acuerdo en el contenido, pero desacuerdo en la relación, esto es más complicado. O sea, es más difícil resolver desacuerdo en la relación, porque son dos personas que están en desacuerdo en su relación, o sea, están, digamos, peleando, están disgustados. Y entonces, aunque exista acuerdo en el contenido, ¿verdad? Pues difícilmente se va a resolver esto, ¿verdad? Porque el desacuerdo está en un nivel más delicado que la relación. Entonces, fíjense bien, en ese sentido, cómo la relación es bien importante. ¿Sí? Y esto tendría que ver con nuestro taller Relación Médico-Paciente-Familia. O sea, si existe una buena relación médico-paciente, es posible que aunque exista algún desacuerdo en el contenido, imagínate si el médico y el paciente están de acuerdo, se llevan bien, hay un buen entendimiento, se respetan, se ayudan, se apoyan, ¿no? Si el paciente llega y dice, doctor, me han dicho que esta medicina, ¿verdad?, es mejor que la que usted me da, por ejemplo, ¿no? O puede ser mejor. O con los remedios, algunos remedios caseros, que para el reumatismo se le ponga naranja con sal a la rodilla, no se humedezca para que ayude, ¿no? Entonces, allá puede haber un desacuerdo porque el doctor está prescribiendo antiinflamatorios, no esteroides, y el paciente está proponiendo ponerse naranja con sal, por ejemplo, para ayudarse con su... Entonces, allá puede haber un desacuerdo, ¿no? Pero si existe acuerdo en la relación, puede ser que el doctor le diga, bueno, está bien, yo, siga tomando mi medicación y póngase naranja con sal, podría ser una opción. O si usted quiere, pues deje de tomar la medicina una semana, póngase su naranjita con sal, a ver cómo le va, una semana, 2 semanas. No es algo que vaya a ser de consecuencias graves, ¿no? Y entonces, bueno, hay ese. En cambio, si hubiera desacuerdo en la relación, ¿verdad?, hubiera una situación tensa, es posible que el doctor diga, bueno, si usted quiere ponerse naranja, pues póngase naranja, pero aquí ni vuelva. O sea, hay quienes incluso rechazan al paciente. O sea, si usted está de acuerdo con ponerse sus remedios, pues que le vaya muy bien. O sea, eso sería la consecuencia, ¿verdad?, de un desacuerdo en la relación. Pero cuando hay acuerdo en la relación y hay desacuerdo en el contenido, pues es más de contenido. No sé si quede claro. ¿Sí? De pronto. Ok.
Y la otra posibilidad, ¿verdad? La última, es la confusión entre los dos aspectos. O sea, cuando se piense que el desacuerdo está a nivel de contenido, ¿verdad? Cuando en realidad está a nivel de relación. O sea, que el desacuerdo sea a nivel de relación y estén pensando, ¿verdad?, que el desacuerdo sea a nivel de contenido, ¿sí? Y les voy a comentar algo que está en el propio documento de los que ustedes van a leer. Es un caso, es un ejemplo que ponen los autores del libro y se los voy a relatar. En una ocasión, un esposo está en su casa y llega una llamada, o sea, entra una llamada de un amigo de ambos, ¿sí?, diciendo que es un amigo que vive en otra ciudad, pero que va a un congreso, va a una reunión a la ciudad donde viven estos amigos, esta pareja. Y el esposo, pues, le dice al amigo, ¿no? Si vas a estar aquí en Mérida, por ejemplo, pues ven aquí a la casa, llega aquí a la casa, y para que así podamos cenar juntos, comer, pasear, etc. Y el amigo acepta la invitación, ¿sí? Cuando llega la esposa del de aquí de Mérida, y le cuenta, habló fulanito, que es nuestro amigo, y lo invité a que llegue aquí a la casa, la señora le dice que no está de acuerdo. No está de acuerdo con que haya invitado al amigo. Y el amigo, y el esposo le dice, pero si es amigo de ambos, es más amigo tuyo. Cuando yo te conocí eras mi novia, era tu amigo. Entonces es mi amigo por ti. Entonces, ¿cómo no vas a estar de acuerdo con invitar a nuestro amigo, más amigo tuyo, a la casa? Y la señora decía, estoy de acuerdo, pero al mismo tiempo no estoy de acuerdo. O sea, esa ambivalencia, ¿no? Por un lado estaba de acuerdo, ¿no?, de que el amigo venga, pero al mismo tiempo no estaba de acuerdo con que venga. La situación es que era tal la confusión, ¿verdad?, que tuvieron que llegar a un consejero matrimonial. Y entonces el consejero se pudo dar cuenta, a través del diálogo que tuvo con ellos, que el problema no era un desacuerdo en el contenido, ¿sí?, sino era un desacuerdo en la relación. Ellos lo veían como un desacuerdo en el contenido, y por eso sucedía eso, que la esposa decía, estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo. El problema fue que era un desacuerdo en la relación. Y el desacuerdo en la relación se dio porque el esposo, por sí mismo y sin preguntarle a su esposa, invitó al amigo. Allá en esa sesión se pudo llegar a la conclusión de que si el esposo hubiera esperado que llegue su esposa y le hubiera dicho, oye, va a venir fulanito a Mérida, ¿qué te parece si lo invitamos a casa? Ella encantada iba a decir, claro que sí. Y entonces no iba a estar en desacuerdo con la invitación. Entonces su desacuerdo no era a nivel de contenido, el desacuerdo era a nivel de relación, porque él solo tomó la decisión de invitar, como que era una cosa como lucha de poder, ¿no? ¿Quién tiene el poder para tomar una decisión? Y aquí la tomó el esposo solo, y ese fue el conflicto. Aquí entonces sería un ejemplo de confusión entre los dos aspectos. ¿Sí queda claro? Sí, doctor. Bueno, continuamos. Siempre en ese mismo segundo axioma, ¿verdad?, hay una cosa que se llama el self, que es el uno mismo. Y uno se dice con su self, así es como yo me veo. ¿Sí? Cada quien tiene una autopercepción de sí mismo, ¿no? Cada quien tiene casi algo así como una autoestima, ¿no? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me veo? Y el alter es el otro que te responde, así es como te veo. Yo digo, así es como me veo, y el otro me va a decir, así es como te veo. ¿Sí? Nada más que esto se parece un poco a lo del primer axioma, cuando vimos confirmación, cuando vimos aceptación, rechazo, y aquí vamos a ver confirmación, que es la aceptación de mi self, ¿sí?, rechazo, que es la no aceptación de mi self, y desconfirmación, que es la negación de mi self. Vean bien, todos que seguramente querrán, ¿verdad?, o querremos la aceptación de mi self. O sea, cuando uno se presenta
Y incluso esto puede ser sin palabras. O sea, a diferencia del primer axioma, cuando dijimos que alguien quiere conversar contigo y tú le respondes verbalmente, ¿verdad? Si aceptas o rechazas o descalificas, o usas un síntoma como comunicación, aquí no es precisamente hablando, o sea, no es verbal, sino que tiene que ver con todo lo que tú eres, cómo te ves. Entonces tú llegas, digamos, llegas, por ejemplo, a una reunión, hay gente que no te conoce y tú tampoco la conoces, pero tú llegas y digamos, te comportas de alguna manera, acuérdate que el comportamiento es comunicación, y empiezas a comunicar, y te muestras tal como tú te conoces. Entonces tú tienes tu self, ¿verdad? Y los demás, ¿verdad? Pues van a ser tu alter. Entonces tú dices, así es como me veo. Y el alter, o los alters te pueden responder confirmándote. ¿Y cómo te confirman? Cuando te dicen, sí, así te veo. Eso es la aceptación de mi ser. Sí, así te veo. ¿Sí? Pero puede ser que no te confirmen, puede ser que te rechacen. ¿Y cómo te rechazan? Cuando te dice tu self, tu alter, estás equivocado. Ese rechazo es la no aceptación de mi ser. O sea, el otro no me está viendo como yo me veo y me está rechazando. Pero hay una tercera posibilidad que es la desconfirmación. Entonces, la desconfirmación resulta la negación de la existencia de mi ser. Es decir, tú no existes. Entonces, vean ustedes el panorama. Tú llegas a la reunión, puede ser aceptado, puede ser rechazado o puede ser desconfirmado. Yo les preguntaría a ustedes, ya dije que la confirmación es lo más deseado, ¿cuál será la más indeseada? ¿Rechazo o desconfirmación? ¿Cómo ven? ¿Qué dicen? ¿Ustedes cómo se percibirían? ¿Preferirían ser rechazados por el alter o ser desconfirmados? Yo creo que es peor el desconfirmado, ¿no? Ser desconfirmado. Ser desconfirmado. Sí, porque cuando te están rechazando, no te están, o sea, te están viendo y existes, estás allá, que el alter piense que eres diferente a lo que tú piensas, bueno, es una forma incluso a lo mejor hasta de retroalimentación, porque a lo mejor tú puedas darte cuenta de que a lo mejor algo que tú estás pensando, estás viendo en ti no es correcto, y bueno, te daría chance a que reflexiones y veas si como te están respondiendo está equivocado o no, porque también tú vas a darte cuenta del self del otro, ¿no? Pero en la desconfirmación, yo estoy de acuerdo con que es más grave la desconfirmación que el rechazo, porque en esta tú no existes. ¿Sí? Sí, imagínate que llegues, vamos volviendo a la reunión, llegas a la reunión, tú te acercas, te ven, te invitan a incluirte a un grupo, siéntate acá, o alguien se acerca a ti, se presenta, soy fulanito, y tú te presentas. O sea, todo esto, ¿verdad? Es confirmación, que alguien te salude, que te mire, y a lo mejor te mire y se sonría, no ponga cara fea. O sea, te mira y te ve bien, te ve agradable, te sonríe, y bueno, a lo mejor te acerques, se presenten, etc. Pero rechazarte podría ser que tú llegues a esa misma reunión y te vean y a lo mejor como que no te ven bien, vamos a poner. Tú sientes que no te miran con agrado. Bueno, pues a lo mejor me están rechazando porque yo me estoy viendo, a lo mejor me estoy viendo muy, muy bien vestido, por ejemplo, y a lo mejor el otro dirá que ridículo está vestido, ¿no? O peinado, o lo que quiera, ¿no? Lo que sea. Entonces te están rechazando. Pero lo interesante es que la desconfirmación sería que tú llegues, te des tu vuelta por todo el sitio y nadie te mire siquiera. Ni siquiera que te mire y se sonría, o que te mire y esté serio, sino simplemente tú no existes. O sea, pasaría así como un espíritu, ¿no? Como un fantasma que entra,
sube, baja, da su vuelta y nadie se inmutó, como que no entró nadie. Tú no existes. ¿Sí? Entonces, esto es importante porque tiene que ver con esta cuestión de la confirmación, de la comunicación. En la relación médico-paciente, pues vamos a ver nosotros, verá que el médico está dando consulta y el paciente viene él solo con su familia a buscar ayuda. Y el paciente te puede confirmar, ¿verdad?, cuando pues, te dice que viene a buscar ayuda porque se ha sentido mal y no ha podido resolver. Te va a decir que a lo mejor ya ha tomado algunos remedios en su casa y no le ha funcionado, entonces pues te viene a ver porque necesita tu ayuda. Y tú le respondes rechazo, ¿verdad?, en el sentido de que el paciente que llega porque lo mandaron, pero no está de acuerdo. ¿Cuántas veces, por ejemplo, hay médicos, bueno, en mi época, no sé ahora cómo esté, que a veces estaba reposando la consulta y el paciente que debía consultar en el consultorio 5, donde está inscrito, pues no lo van a ver en el consultorio 5, lo van a ver en urgencias o en el consultorio 10, que el doctor ya terminó de dar consulta y tiene chance de ver. Y el paciente no está de acuerdo porque al que le tiene confianza, el que sabe de sus problemas, es el doctor del consultorio 5, pero va a tener que ir a consultar al consultorio 10. El doctor y el paciente pues va en ese sentido como que rechazando al doctor. Y el doctor, que tampoco está muy de buenas porque a lo mejor ni siquiera le pidieron permiso para mandar un paciente más, sino que se lo están cargando porque ya terminó, pues tampoco está muy de acuerdo con ver ese paciente. Entonces puede haber un rechazo mutuo, en el cual pues no se ven bien, ¿verdad? O sea, el paciente ve al doctor así como diciendo, ¿este quién es, no? Yo prefiero a mi doctor del 5. Y el doctor dice, y este paciente que no es mío, ni modo lo voy a tener que atender, mi jefe me lo está mandando, y vamos a ver qué le pasa. Puede haber así como una forma de preguntar y de tratar muy seco, a lo mejor muy cortante. Y el paciente tampoco está de acuerdo, entonces puede suceder eso. Pero todavía puede haber cosas como la desconfirmación. Esta desconfirmación lo podía poner como ejemplo cuando, por ejemplo, un paciente llega acompañado de un familiar, ¿sí?, y el doctor nunca mira al familiar, nunca le pregunta. Y el familiar a lo mejor tampoco intervenga porque pues, como ni le están preguntando ni nada, ni tiene oportunidad o necesidad de preguntar. Pero entonces realmente llegó el paciente acompañado de algún familiar o de dos familiares. Y el doctor atendió a uno, se centró en uno, preguntó a uno y el doctor, y el paciente le dijo al doctor, etc. O sea, como si hubiera entrado solo. Esto puede ser un ejemplo de desconfirmación, donde el doctor pues, prácticamente le dice a sus acompañantes del paciente, tú no existes. Y a veces cuando quiere intervenir el familiar, el doctor lo calla, lo rechaza. Entonces, o lo desconfirma o lo rechaza. Cuando a lo mejor podía ser bueno, no a lo mejor, sino que en realidad lo que debía de darse es una confirmación. Y ustedes ahorita pueden estarse dando cuenta de esas posturas, ¿no? Porque si el paciente va acompañando si el pariente va acompañando al paciente es por algo. Uno debe preguntarse, si no es un niño, si no es un menor de edad, cuando va un paciente acompañado de un familiar, uno debería preguntarse, ¿por qué viene el familiar? ¿Para qué viene? Si es un adulto, podría venir solo. Esa es la primera pregunta que uno tendría que hacerse. Entonces, si te haces esa pregunta, pues podías tú darte cuenta de por qué viene, pues preguntándole cómo ve usted a su hermano, cómo ve usted a su hijo, bla, bla, bla. Y te va a dar cosas que a lo mejor el paciente no diría, que a veces por lo que acompañan a un paciente, ¿verdad? Porque hay cosas que le pasan y no lo cuentan. Entonces, es el pariente que te va a decir, doctor, pero es que además de lo que ya digo, le pasa esto. Y por esa razón a veces son acompañados. O porque el paciente muchas veces llega y no sabe cómo va a tomar su medicina o qué le digo al doctor. No lo sabe explicar o no lo quiere explicar. Entonces el pariente prefiere ir a acompañarlo para que escuche de qué es lo que le dice. Entonces estas cuestiones son de suma importancia. ¿Están claro? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Ah, muy bien, seguimos. Con respecto al tercer axioma, ¿se acuerdan? Vimos que hablamos de la puntuación.
tercer axioma tiene que ver con el punto de vista que las personas tienen acerca de las cosas. Entonces aquí, vean esto que dice arriba, ¿no? Se rió porque creyó que no le podían acertar. Y no imaginaba que estaban practicando cómo errarlo. O sea, esta persona, digamos, cuando leo esto, siempre viene a mi mente mi escuela primaria. Cuando la maestra salía del salón, era como una reacción casi automática que los niños, ¿verdad?, tomáramos una hoja de papel en el cuaderno y lo hacíamos una bolita y se lo lanzábamos, hacíamos una especie de guerra, ¿no?, mientras regresaba la maestra. Cuando regresaba la maestra, todo el mundo sentado y guardaba su bolita de papel. Entonces, la intención era darle al compañero, y el compañero esquivaba la bolita de papel como para probar que es muy listo y no le pueden dar, tiene buenos reflejos. Y aquí se rió porque creyó que no podían acertarlo, pero no imaginaba que estaban practicando como era. O sea, que mientras él pensaba que le estaban tirando a dar, en realidad los demás estaban tirando a no darle. Y esto, pues, es una discrepancia, como vemos aquí en el segundo párrafo. Las discrepancias surgen cuando uno de los comunicantes no cuenta con la misma cantidad y calidad de información que el otro, pero no lo sabe, ¿sí? Y esto puede generar problemas. Y luego vamos a ver en la relación médico-paciente qué significa. Cuando yo estaba en la secundaria, ¿sí?, recuerdo que llegó un chico nuevo a mitad de año, ¿sí?, y nosotros ya teníamos establecido en nuestros recreos, ¿verdad?, jugar una cosa que se llaman damas, no damas chinas, damas creo inglesas, con corcholatas en un tablero de ajedrez. Y jugábamos, y lo normal era comer al contrincante, las fichas del contrincante y acabarlo, ¿no? O sea, cuando el contrincante ya no tiene fichas, perdió. Y yo gané. Pero curiosamente en ese grupo surgió la posibilidad de jugar al revés. Jugar, le llamamos gana-pierde. Entonces, en vez de cuidar tus fichas y comer las del contrario, era ofrecerlas y que las coman. Y cuando tú te quedabas sin fichas, ganaste. ¿Sí? Entonces, vean ustedes, es un juego al revés. ¿Sí? Entonces, era gana-gana o gana-pierde. Y cuando en el primer recreo donde este chico nuevo se acerca a ver que juguemos, él dice que quiere jugar y le dan la oportunidad de jugar, entonces se sienta a jugar y se mencionaba siempre, antes de empezar, se decía la regla, gana-gana o gana-pierde. En esta ocasión pues dijeron gana-pierde. Claro, el niño se veía muy emocionado por un lado, pero por otro lado muy decepcionado, porque ganó en forma impresionante, rápido, o sea, no duró ni 5 minutos el juego. Porque era gana-pierde, entonces el que sabía que es gana-pierde ofrecía sus fichas, que se las coman, y él con mucho entusiasmo las comía porque pensaba que era la forma de ganar. Él estaba pensando en el gana-gana. Al final termina el partido, el juego, y él, así como en las competencias, levanta los brazos y diciendo, gané. ¿Sí? Y todo el mundo le dijo, perdiste. Entonces, ¿cómo perdí? Sí, le explicamos las reglas del juego. Entonces entendió, y a partir de eso ya pudo jugar al gana-gana o al gana-pierde. Es algo parecido como esto. Él no conocía las reglas, ¿sí? Él no sabía, no tenía una información que los demás teníamos, y él no sabía. Así que él jugó a ganar, al gana-gana, pero perdió. Muy bien. ¿Qué pasa aquí? Vamos a poner aquí, ya puse un ejemplo de primaria, de secundaria, vamos a poner un ejemplo de la relación médico-paciente. Cuando el paciente tiene una información diferente a la que tú tienes, ¿sí? Cuando el paciente tiene una creencia, tiene un conocimiento de algo, ¿verdad?, que es diferente a lo que tú piensas, entonces pueden surgir esas discrepancias donde parezca que el paciente no quiere colaborar, no quiere cooperar, no quiere hacer lo que tú como médico le estás diciendo. Pero no es que no quiera porque no quiera, sino simplemente porque tiene una creencia, tiene una puntuación, una visión diferente a la tuya. ¿Sí?
muchas veces los pacientes creen, o sea, no consideran como que el comer mucho o no hacer ejercicio puede ser algo que sirva para la salud. O sea, hay quienes piensan, bueno, yo como, lo que estoy acostumbrado a comer y no hago ejercicio porque pues, nunca lo he hecho. Y uno le explica, ¿verdad?, que debe de hacer ejercicio, que debe moderar su alimentación para estar bien, pero pues no lo entiende. Entonces, hay que, vamos a ver, en este caso habría que darle la retroinformación. Así como el caso del chico de la secundaria que le explicamos el juego, pues había que decirle a nuestro paciente, ¿verdad?, qué es lo que pasa o cómo nosotros lo vemos para que él vaya moderando, cambiando su punto de vista y podamos trabajar en equipo. Muy bien. Entonces, siguiendo con este tercer axioma, se forman círculos viciosos que solo se pueden romper cuando los comunicantes están en condiciones para metacomunicarse. ¿Se acuerdan qué es la metacomunicación? La relación. Pero la metacomunicación, ¿cómo se hace una metacomunicación? O sea, hay dos personas que ya cayeron en un círculo vicioso donde mutuamente, ¿verdad?, están, digamos, peleando. Cada quien ve las cosas de una manera, ¿no? Y solamente se puede romper este círculo vicioso, dice acá, cuando se metacomunican. ¿Y cómo se metacomunican? Con su comportamiento o la forma de decir las cosas. Sí, tiene que ver, pero además tendría que ver seguramente con hablar de lo que fue el problema, de lo que es el problema. Hablar de lo que es el problema. Metacomunicarse es decir, acerca de lo que se comunicó. Un ejemplo, otro ejemplo. Un comerciante campechano le manda a un comerciante yucateco por correo. En aquella época no había correo electrónico, era por correo postal, una carta, y le propone un negocio, le hace una propuesta de un negocio, ¿verdad?, para que juntos lo pongan y lo establezcan. El comerciante yucateco recibe esa misiva, esa carta, la lee, le parece buena la propuesta, hace otra carta de respuesta diciendo que sí quiere entrar al negocio y la manda a Campeche. Pero esa carta no llega a su destino. Se perdió en el camino. Entonces el comerciante campechano dice, qué descortés es este yucateco. Le hice una propuesta y ni siquiera me respondió que no le interesa. ¿Sí? Y el comerciante yucateco dice, hoy este campechano, dice, me tomó el pelo porque me hizo una propuesta, le dije que sí y no me volvió a contestar. O sea, ambos tenían una visión, ¿verdad?, de la mala intención o la maldad el poco interés del otro, ¿no? Y resulta ser de que estos señores acudían a reuniones de comerciantes a nivel nacional y se veían pero no se hablaban porque estaban enojados. Se había formado un círculo vicioso en el cual mutuamente, ¿verdad?, estaban molestos, ¿no? Entonces, solamente se pudo romper ese círculo vicioso cuando al fin uno de ellos decidió acercarse al otro y hablar de lo que pasó. Eso es metacomunicarse. Es una comunicación acerca de otra comunicación, y la otra comunicación es la propuesta de negocio, etc. Entonces se pudo hablar de ello y pudo llegarse al entendimiento de lo que pasó, ¿verdad? El señor yucateco dijo, yo sí respondí, ¿verdad?, y tengo copia de mi carta que te puedo enseñar con fecha y todo. Y el otro dice, pues a mí nunca me llegó. Bueno, pues no te llegó. Entonces ahí pudieron entender, el yucateco pudo entender qué pasó con el campechano y el campechano con el yucateco. Y se resolvió. Eso es metacomunicarse, ¿sí? A nivel de consulta, digamos, cuando uno está con el paciente y al término de la consulta se prescribe
medicamentos, se prescriben ejercicios, se prescribe alguna dieta, se prescribe alguna cosa, lo que se prescriba, ¿verdad? Yo se lo estoy diciendo al paciente y el paciente lo está, pero el paciente lo entendió como se lo dije o no. Entonces, una forma de metacomunicación a nivel de consulta podría ser decirle al paciente, ¿me podría usted decir cómo va a tomar sus medicinas? ¿Cómo entendió usted que va a tomar sus medicinas? ¿O me podría usted decir cómo va usted a hacer su ejercicio que le estoy prescribiendo? ¿O cómo va a hacer su dieta? Y el paciente puede responder y tú te vas a dar cuenta si eso que está respondiendo coincide con lo que tú dijiste. Porque ahí es donde podía corregirse. No es así. O sí, es correcto, así debe de ser. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, metacomunicarse es un proceso, es una cuestión que es de suma importancia y la debemos tomar en cuenta. ¿Sí? No contestarle al paciente muchas veces. A veces no se explica. Simplemente uno escribe la receta, ¿no? Y se le entrega al paciente. Si el paciente quiere preguntarlo, ahí en la receta está. No se le dice, no se le explica. Y si es una receta, afortunadamente ahora las recetas se hacen en computadora. Y hay la ventaja. Antes se hacían manuales y con letra del doctor. Nunca lo entendía el paciente. Muy bien. La profecía autocumplidora. Eso está en el material que les di. Pero voy a comentarlo. La profecía autocumplidora es algo que sucede, ¿verdad?, cuando se cumple lo que tú estás pensando. O sea, tú tienes un pensamiento y piensas que las cosas van a ser como tú las estás pensando. Y muchas veces eso que estás pensando se cumple, positiva o negativamente, para bien o para mal. O sea, si tú estás pensando en que nadie te quiere, en que nadie te toma en cuenta, que eres muy poca cosa, pues cuando te pongas en relación con otras personas, ¿verdad?, tu comportamiento con base en ese pensamiento puede ser, ¿verdad?, que produzca en las demás personas, eso es lo interesante de esta profecía, de esta situación, que produzcan en las demás personas lo que tú estás pensando que va a suceder. O sea, yo voy a llegar a una reunión, no conozco a nadie, nadie me conoce, pero yo me siento tan mal, o me siento tan poco importante, que seguramente nadie va a querer hablar conmigo, nadie va a querer conversar, nadie me va a incluir en su grupo, porque en las reuniones pues hay grupitos, ¿no?, que se forman. Y tú estás pensando eso, es lo que dice la teoría, ¿no? Y curiosamente la persona llega con ese pensamiento, ¿verdad?, y su comportamiento es tal que la gente realmente lo ve, pero llama la atención y dice, bueno, esta persona, ¿por qué? Se ve raro, ¿no? O sea, ya de entrada se ve raro. Y al verse raro, pues a lo mejor no lo quieran incluir en el grupo de conversación o lo que fuere, ¿no? Y él, pues al final de cuentas, se sienta en un rincón, solo, y confirma, aquí está, su profecía. Y va a decirse a sí mismo, tengo razón, yo lo sabía, nadie me va a hacer caso. Pero no toma en cuenta que con ese pensamiento, su comportamiento hizo que los demás se comporten como él lo está viendo. Al revés, ¿verdad? Una persona que se siente triunfadora, que se siente así con ese ángel de caer bien a la gente, y buena gente, conversador, etcétera, pues va a ser la persona que va a llegar y con soltura y algo así como que al que lo vean, ya se ve diferente, ¿no? O sea, llama la atención, etcétera, ¿no? Y rápidamente pues se va a incluir en cualquier grupo y va a contar chistes y se va a reír todo el mundo, o va a contar anécdotas y le va a interesar a todo el mundo, o va a tocar la guitarra, o va a decir un poema, ¿verdad? Y no solamente lo incluyen, lo aplauden y hasta lo invitan a otras fiestas, etcétera, ¿no? ¿Y qué hace él con su pensamiento positivo hizo que lo incluya? ¿Verdad? Y se cumple su profecía. Él dice dentro de sí mismo, no cabe duda que soy un fregón. O sea, esto siempre me pasa, yo soy muy bueno. Y refuerza su
su autoestima y refuerza su profecía. De eso se trata. Entonces vean ustedes con esto que estoy comentando cómo la puntuación es muy importante. Y la puntuación es tu punto de vista con respecto a todo, incluyéndote a ti o incluyendo a las demás personas. ¿Cuántas veces uno va a ver al doctor? ¿Verdad? Y si es un doctor que te recomendaron y te dijeron que es muy bueno, ya de entrada llegas bien y el doctor sale ganando porque ya otra persona, otro paciente habló bien de él y el paciente nuevo que está llegando ya tiene una muy buena impresión del doctor. Y eso, ¿verdad?, va a favorecer la relación médico-paciente. Cuando puede ser al revés, el paciente que quería ir a la consulta no tuvo dinero y tuvo que ir a la consulta pública, y ya le dijeron que allá en el seguro, en el ISSSTE o en el ORAM, son muy malos los doctores, no te hacen caso, no esto, no lo otro, por acá. Ya de entrada va con una visión, con un punto de vista negativo, y probablemente, ¿verdad?, esto influye también para que eso se cumpla. ¿Sí queda claro? ¿Alguna pregunta? Todo claro. Algo con lo que no estén de acuerdo, algún ejemplo que quieran poner, lo que gusten. Todo esto que estoy comentándoles, ¿verdad?, está en los documentos que están en el programa, ¿verdad? O sea que esto lo pueden ustedes repasar y ver con más detenimiento. Y tiene que ver también con la tarea. Ok. El cuarto axioma tiene que ver con el lenguaje digital y el analógico, ¿recuerdan? Digital es el lenguaje, ¿verdad?, es la comunicación verbal, hablada o escrita. Y analógica es la que no es hablada ni escrita, es sin palabras. Entonces, lo interesante de esto es que la digitalización de los mensajes analógicos, es decir, traducir algo analógico a la manera digital, ¿verdad?, esto se realiza de acuerdo con la naturaleza de la relación. O sea, algo que se ve en las demás personas y se traduce al lenguaje digital, o sea, algo que se ve en la conducta de las demás personas, ¿verdad?, y se traduce al lenguaje digital, tiene que ver con la relación. Es decir, el comportamiento de alguien o la comunicación no verbal, ¿verdad?, cuando se pasa al lenguaje verbal, tiene que ver con la relación que existe entre las personas. Y esto también tiene que ver con la idiosincrasia de la persona, con su bagaje cultural, con su bagaje de conocimientos, con su forma de ser. Lo que ven arriba es un ejemplo, ¿sí?, de una situación en la cual un personaje, un norteamericano, que se va a China a trabajar. La empresa donde él trabajaba, aunque estaba en China, se hablaba en inglés, no había problema con el idioma. Pero él tenía tardes libres y decide tomar clases de chino. Va a una escuela de chino y el profesor le pone 3 ideogramas. Uno que significa redondez, otro que significa sentado y otro que significa agua. Ambos, o sea, no ambos, los tres ideogramas, ¿verdad?, pues son lenguaje analógico. Tenía que traducirlo él al lenguaje digital. Y él, con estos ideogramas y con su pensamiento, ¿verdad?, con su idiosincrasia, con su cultura, dice que estos 3 significa que alguien se está dando un baño de asiento. ¿Sí saben ustedes qué es un baño de asiento? No. No saben. Nadie sabe qué es un baño de asiento. Pregúntenle ustedes a sus padres o a sus abuelos. Ellos probablemente sí lo sepan. Un baño de asiento es una forma
de tratamiento que se daba a las personas que tenían hemorroides. ¿Sí? Entonces se les pedía que en una palangana, ¿sí?, pusieran agua calientita, lo más caliente que aguanten, y se sentaran allá, desnudo, para que el calor del agua actúe sobre las venas dilatadas, que son las hemorroides, y ayude a su recuperación, ¿no? Junto con la medicación que se daba, pero el baño de asiento era muy frecuente hace muchos años, ¿no? Ya ahora no existe, por eso ni lo conocen ustedes. Entonces, este señor, cuando ve redondez sentado, agua, pensó en un gorda, con hemorroides, que está sentado en una palangana con agua caliente, ¿sí? Y entonces, cuando él dice qué es lo que él piensa de esta, cuando hace la traducción y le dice al profesor, el profesor se sonríe y le dice que no es eso, que lo que esos 3 ideogramas quieren decir es una puesta de sol en el mar. Diferente, ¿no? El sol redondo que se está sentando sobre el agua en un horizonte marino, un atardecer. Qué diferente, ¿no? ¿Y qué tuvo que ver acá? Pues, ¿qué es lo que uno piensa, no? O sea, ¿cuál es tu relación, ¿verdad?, con las personas o con la gente con la que convive? Tiene que ver mucho con la cultura. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Entonces, imagínense ustedes desde el punto de vista de la relación médico-paciente, ¿verdad?, lo que esto tiene que ver, o sea, lo que significa. O sea, nosotros tenemos constantemente que traducir los lenguajes analógicos a la forma digital, ¿sí? Tenemos frecuentemente que hacer estas operaciones, ¿sí? Y es muy importante reconocer que el lenguaje digital, ¿sí?, tiene que ver con el contenido. O sea, si relacionamos este cuarto axioma con el segundo axioma, ¿sí?, voy a regresar. El contenido es lo que se dice. Y lo que se dice es con lenguaje digital. Y el otro aspecto, que es el aspecto de relación, que es la forma en que se dice, ¿sí? Entonces, eso tiene más que ver con la relación con el mensaje analógico, ¿sí? O sea, lo analógico es lo que se dice sin palabras, ¿sí?, que tiene que ver con la relación. Y lo digital es el contenido que se dice con palabras. Entonces, vamos viendo que aquí puede haber problemas, ¿sí? Habíamos dicho que con el lenguaje digital es más fácil mentir. Con el lenguaje analógico es menos fácil de mentir, porque había que sentir lo que está pasando para que se vea que está pasando, ¿no? Les voy a comentar una anécdota. Era yo médico en La Ceiba, ¿sí? Y ahí llegó una señora que yo no conocía, pero empezó a llegar una vez a la semana, con molestias que no lograba yo integrar en un diagnóstico, ¿sí? O sea, tenía una molestia en una parte del cuerpo, en la siguiente consulta en otra parte, pero decía, bueno, ¿qué tiene que ver una con la otra?, etcétera. Es una sintomatología así muy dispersa y muy difícil de integrar. Entonces ya íbamos como a la tercera consulta, cuando yo, para comenzar quiero decirles, la señora se veía, vamos a ver, de un nivel socioeconómico medio alto, ¿sí? En aquella época, las señoras de esa clase social o de ese nivel, era muy común, no sé si ustedes sepan o pregúntenle a sus padres o a sus abuelos. Las señoras era muy común que se peinaran en el salón. Y el peinado que le hacían en el salón, le ponían un fijador, de tal manera que duraba toda una semana. O sea, esas señoras no se lavaban el cabello durante ese tiempo, porque se sentían elegantemente peinadas, con
con peinados muy bonitos y todo, ¿no? Como las que se hacen muchas veces para las fiestas, nada más que ahora se peinan en el salón y van a la fiesta y al día siguiente ya. No había aquella idea de conservar un peinado tanto tiempo. Pues la señora siempre iba muy arreglada, tenía joyas, su vestimenta era pues muy bien, ¿no? Se veía que pertenecía a ese nivel socioeconómico medio alto o alto. Yo le pregunto en la tercera consulta, de manera sorpresiva y sin previo aviso, si tenía problemas en su casa. Inmediatamente a mi pregunta, se le enrojecen los ojos, se le escurre una que ella recoge rápidamente de su mejilla con su mano, ¿sí? Con el dorso de su mano, y se le quiebra la voz para decirme que no. Y después de esa primera respuesta, la mayor parte analógica, ojos enrojecidos, lágrima que se escurre, movimiento que recoge la lágrima, voz que se quiebra, y lo único que digo en forma digital fue no. Y luego empezó a contar que en su hogar todo estaba muy bien, que su esposo era un esposo excelente, un padre de lo mejor, bla, bla, bla. Me habló de su familia, que tenía una hija, bla. Pero le dio tantas alabanzas a su esposo. Y yo dije, bueno, esto no es tan normal. O sea, aquella cosa que como que el sexto sentido, ¿no? Uno piensa, a lo mejor esto no. Hay gato encerrado. Y le pregunté, ¿y su esposo a qué se dedica? No, pues mi esposo es chofer de ADO. ¿Qué ruta cubre? No, pues Mérida, Cancún. Ah, qué interesante. Doctor, me dice, es tan trabajador mi esposo que llegan las vacaciones y no las toma. Porque la empresa le paga el doble trabajando en vacaciones. O sea, el doble de lo que trabaja normalmente, de lo que le pagan normalmente, se lo paga cuando son vacaciones. Y él, con tal de que nosotros estemos bien, que no nos falte nada en casa, pues lo trabaja. Yo quedé pensando, pues sí refleja que esta señora no tiene necesidades económicas. Qué buen esposo, ¿no? Pero me quedé con esa idea de que algo, o sea, no olvidé ese, y hasta ahora lo recuerdo así con mucha nitidez, no recordé no olvidé esa escena de la respuesta inmediata, involuntaria, no controlada, a pesar de ser una señora muy controladora. Total que terminó la consulta y se fue. Y era la última consulta. Entonces yo llamé a mi asistente y le pregunté si conocía a esta señora y me dice que sí. ¿Conoce usted a su esposo? Sí, lo conozco. Ah, ¿cómo es? Cuénteme algo. Que me hablara de esta pareja. Y me contó que el esposo era un señor muy apuesto. ¿Sí? Así me lo describió muy bien. Es así. Cuando viene aquí viene una vez o dos veces al año. Solamente viene para su control, para su chequeo, me dice la asistente. Y usted ha visto las películas, me dijo, de Pedro Infante, donde él aparece con la manga de sus camisas arrolladas para que se le vean los músculos, ¿no? Entonces es un señor que hacía ejercicio, ¿no? Iba al gimnasio, músculos, bien parecido, por lo que dijo mi asistente, ya, digamos, mayorcito, así como de 50 años, por allá. ¿Y qué más le digo? O sea, las señoras, las asistentes casi siempre saben muchas cosas de los pacientes, más que los médicos. Y entonces, como vio que insistí un poco más, ¿por qué, doctor? Me dice, cuénteme, le digo. Y me cuenta que este señor parece, me dice, que ya tiene novia en Cancún, me dice. Y me da la impresión que su señora ya lo sabe o lo sospecha. Entonces, estaba coincidiendo lo que esta señora veía con lo que yo estaba sospechando o me imaginaba. Entonces, si este señor realmente ya tenía una novia en Cancún, y por eso incluso diría yo no toma vacaciones, porque pues tomar 15 días de vacaciones es dejar de ver 15 días a la novia. Entonces mejor lo trabajaba, ¿sí? Pero la señora, ¿verdad? Pues ya, y yo que tenía que ver esa sospecha,
esa ansiedad, esa preocupación con sus malestares que ahora estaba presentando. ¿Por qué les cuento esto? Porque aquí la clave me la dio, ¿verdad?, su respuesta analógica. O sea, ella verbalmente me dijo que no tenía problemas. Incluso le puso mucha crema a los tacos, ¿no?, cuando habló maravillas de su esposo. Pero hubo algo muy significativo que fue su enrojecimiento de ojos, su lágrima que se escurrió y su voz que se quebró. Y esa fue la clave. Y esto, pues, es a veces difícil de controlar porque es precisamente dominado por el sistema nervioso autónomo. Mientras que todo lo digital, pues, es más del sistema nervioso, ¿cómo se llama?, que uno puede controlar. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Nada. Entonces, ojo, chicos y chicas, dense cuenta que cuando estemos con nuestros pacientes, no solamente tenemos que ver lo que dicen, escuchar lo que dicen, sino ver cómo lo dicen, tono de voz, movimientos, gestos, porque ahí puede haber a lo mejor información que puede ser más veraz. ¿Se acuerdan como entre las características del lenguaje analógico es que es más veraz, es más fiel que el lenguaje verbal? Muy bien, nos vamos entonces al último axioma. Ok. Les decía en la clase pasada que lo adecuado es que la simetría y la complementariedad, ¿verdad?, alternen. La clase pasada yo les preguntaba cuál era mejor y ustedes mismos llegaron a la conclusión de que ninguno es mejor que otro, ¿verdad?, sino que los dos en distintos momentos deben estar presentes. Aquí vamos a ver la patología de este quinto axioma, ¿sí? Cuando solo hay simetría, se puede dar esto que se llama escalada simétrica, ¿sí? Esta escalada simétrica es una competencia. Es una guerra más o menos abierta. Yo diría, y que puede ser muy peligrosa, te agregaría. ¿Por qué? Porque esto puede llevar a situaciones extremas a las personas que están en simetría, en una escalada simétrica. ¿Y por qué se llama escalada? Porque esta va subiendo de intensidad. Imagínense ustedes una pareja, ¿verdad?, que inicialmente están discutiendo un desacuerdo. O sea, están viendo una cosa con una visión opuesta. Inicialmente solamente, pues, ven las cosas diferentes. Luego suben el tono de la voz. Al rato ya están gritando. Al rato ya se están ofendiendo. O sea, se va subiendo, ¿no? Al rato ya se están insultando. Al rato mejor ya se están golpeando. Y más adelante pudiera incluso llegar a una lesión física, psicológica o social de gran intensidad, ¿sí? Ha habido casos, ustedes se habrán enterado a través de la prensa, de la radio, ¿verdad?, de parejas que incluso seleccionan el momento, la situación para poder matar y suicidarse. Matan a su pareja y se suicidan. Este sería el extremo de una escalada simétrica. Y esta escalada simétrica se da porque no viene la complementariedad, como dijimos en la clase pasada, a rescatar la simetría. Si en una situación como las que les comenté, donde hay una discusión y esta va subiendo de intensidad, la resolución puede ser la complementariedad. Cuando tú le digas al otro, tienes razón, es cierto lo que tú dices. Y esto puede ser incluso, aunque no sea cierto, simplemente es parar la discusión. Abandonar esa postura de simetría, porque se está intensificando y puede llegar a mayores. Y entonces en ese momento, como es una competencia, al que le dan la razón dice, bueno, pues yo tuve la razón, yo gané. Con eso es más que suficiente para que esté satisfecho. O si lo vemos como una guerra, pues uno perdió la guerra y el otro lo ganó. Aquí, en la escalada simétrica, lo que se da o lo que existe es un rechazo del ser del otro.
¿sí? Porque él se ve a sí mismo de una manera y el otro lo ve diferente y no están de acuerdo, ¿sí? Ahora, la otra es la complementariedad rígida. Esta es una situación en la cual solo hay complementariedad. No llega la simetría a rescatar esa complementariedad. Entonces es aquella pareja que uno está arriba, otro está abajo, ¿sí? Ya no hay oportunidad de verse cara a cara en una simetría, mucho menos de que el que estaba complementario inferior se ponga complementario superior, ¿sí? Porque incluso cuando hay simetría y complementariedad es conveniente, ¿verdad?, que en algún momento, ¿verdad?, el que queda abajo quede arriba, ¿sí? Porque si siempre que discutan, ¿verdad?, nuevamente el complementario superior se pone en superior y luego el complementario inferior se queda abajo, va a llegar el momento en que ambos, ¿verdad?, ya no les interesa entrar en simetría. O sea, ¿para qué discuto si al final pierdo? ¿Qué caso tiene? Entonces entra en un estado como de indefensión, en el cual pues, ahí queda, ¿no? Entonces, en la complementariedad rígida puede darse esa situación en la cual cada quien está en su digamos, en su espacio, en su lugar, ¿no?, uno arriba, otro abajo, y es rígida porque no se mueve ya. Entonces aquí puede darse la situación en la cual ya no se hablen, ya no discutan, ya no, simplemente hace cada quien lo que tiene que hacer. Imagínense ustedes una pareja, ¿verdad?, de esposos donde la señora ya sabe pues, qué va a comer su esposo, ¿no?, qué le gusta comer. Entonces, cuando oye que llega el esposo, ya sirvió la comida, cuando ya sabe que va a llegar, sirve la comida, bla, bla, bla. Prepara todo. Cuando llega el esposo entra y ella se va a su recámara. Ella ya cumplió como esposa de cocinar, preparar, servir la comida. Y luego, si tiene otra cosa que hacer, la hace, bla, bla, bla. Y el esposo hace lo que le toca. Y muchas veces está en una situación tan complementaria, ¿verdad?, en la cual ya no hay comunicaciones. En la complementariedad rígida lo que existe es una desconfirmación del ser del otro. ¿Sí? O sea, tú dirías, ¿por qué ese esposo va a comer solo? Si podría comer platicando con su esposa. Su esposa le podía preguntar cómo te fue en el trabajo hoy. Y él le podría contar cómo le fue, bien, mal, regular. Y conversar, ¿verdad? O comer juntos. Digo, lo más común es que comieran juntos. Pero supongamos que el señor sale muy tarde a trabajar y la señora tiene que comer porque no se va a esperar a su esposo. Bueno, pues come. Pero en ese caso lo que haría es acompañar a su esposo. Pero no hay esa situación. Probablemente el esposo tenga un televisor en su comedor y come y está viendo la tele, o hay quienes comen leyendo el diario, checando su celular, y ahí se entretiene. O sea, su comunicación es con otras instancias, no con su mujer. Entonces, esta podría ser una situación también patológica, es patológica igual que la escalada simétrica. Yo les preguntaría, ¿cuál de estas dos patologías del quinto axioma consideran que es más difícil resolver? Más difícil resolver. ¿La escalada simétrica o la complementariedad rígida? Creo que la complementariedad rígida. La complementariedad rígida. ¿Cuál sería el argumento para decir que esta es más difícil de resolver? Siento que es más fácil resolver cualquier tipo de situación de rechazo en cambio de desconfirmación. Siento que la desconfirmación como que es más, o sea, afecta más psicológicamente a otra persona y además es más difícil de cambiar esa cuestión a que haya un rechazo, porque el rechazo siento que con una conversación se puede como que ir resolviendo con trabajo, tratando de reconocer la distinta opinión del otro. Pero la desconfirmación siento que ya es muy
O sea, es otro nivel. Correcto. Sí, es correcto. Yo creo que está bien lo que estás diciendo porque estás fundamentándote, ¿verdad? En lo que vimos anteriormente, ¿no? Efectivamente, yo recuerdo que tuve un grupo de amigos que manejábamos terapia familiar hace muchos años, ¿sí? Y tuvimos oportunidad de ver pacientes, ¿verdad? Parejas, familias, en ambas tipos de patología. Las de escalada simétrica eran parejas que peleaban mucho, eran muy ruidosas, porque decían muchas veces estamos peleando y para no lastimarnos, tiramos cosas, tanto el hombre como la mujer. Tiraban cosas, rompían, para no darse, digamos, en la cabeza, ¿no? Uno al otro. Entonces era una relación bastante, digamos, ruidosa. En cambio, la complementariedad rígida era muy silenciosa. Tan silenciosa que ya no hablan, ya no dicen, ya no se pelean. Es más, cuando en ocasiones tenían que comunicarse, se hacían cartas. O sea, la señora quería decirle algo a su esposo, le escribía y lo dejaba sentado allá en la mesa donde va a comer. Y él veía la carta y allá en el reverso le contestaba. Bastante silencioso, ¿no? Incluso les puedo decir que cuando veíamos parejas en escalada simétrica, ¿sí? Habían algunas estrategias que se utilizaban, algunas técnicas de terapia, ¿no? Como por ejemplo, hay una cosa que se llama la connotación positiva, que significa decirles que a pesar de que pelean mucho, se aman mucho. Pelean mucho, pero se aman mucho. Un amor apache. Era así como que el sobrenombre que se le ponía a esa relación. O sea, amor apache es un amor violento, un amor que puede doler, pero se aman. Y muchas veces después de dar esa connotación no positiva, se llevaba a la pareja a que recordaran sus años de cuando se conocieron, de cuando eran novios, de cómo decidieron casarse uno con el otro. O sea, eran algunas técnicas así de psicoterapéuticas, ¿no? Incluso con un poco de hipnosis, ¿no? De llevar al pasado, imaginar cómo se veían, cómo esto, cómo lo otro. Se les daba de tarea incluso a veces volver al lugar donde se conocieron. Y esto reavivaba muchas veces emociones, sensaciones que vivieron y que las tienen allá como una experiencia en cada uno de ellos. Y en el momento en que sin ninguna presión, sin ninguna cuestión, ¿verdad? Que los afecte externa, se vean, se reencuentren, recuerden, ¿verdad? Regresaban muy emocionados diciendo que, pues, que les fue muy bien. Entonces ya se encaminaba esta situación de pareja con escalada simétrica hacia una resolución del problema, ¿sí? En cambio, en la otra estaba mucho más complicada porque en la primera era un rechazo del ser del otro, mientras que en la segunda ya no existe. Incluso tuvimos oportunidad de darnos cuenta. Les voy a decir quizás muy exagerando, pero vamos, de 10 personas que llegaban a consultar solas, ¿sí? Con escalada simétrica, y se les hacía la propuesta de que regresen a terapia con sus esposos o esposas. Digamos que 8 de cada 10 regresaban acompañados. ¿Sí? No era el 100%, pero la mayoría regresaban acompañados. Porque la señora o el señor decían, tenemos que ir los dos a consultar, vamos a entrar a una psicoterapia, etc. Y el otro lo aceptaba. Y se confirmaba lo que nosotros decíamos, ¿no? De que sí en el fondo se quieren, nada más que se ven diferentes, ¿no? A cómo se ven mutuamente. En cambio, en la complementariedad rígida, no era así. Ahí era al revés, de cada 10, 2 llegaban y 8 no. En una ocasión una señora nos comentó que llegó a su casa y le dijo a su esposo, después de mucho no hablar, le dijo, fui a consultar y me dijo el doctor que tienes que ir, no sé qué. ¿Viste a consultar? Sí, fui a consultar.
pues, estás enferma, estás loca. Y me dijo el doctor que quiere que tú vayas. ¿Yo qué voy a hacer? Si la enferma eres tú. A mí no me metas en tus cosas. Imagínense ustedes, un esposo que le diga a su esposa, a mí no me metas en tus cosas, ¿no? O sea, tu problema es tu problema, no es mío, ¿sí? Así que ve cómo le haces, ¿no? O sea, una situación bastante desagradable de una de las señoras que llegó, que regresó sola, ¿sí? Y sí la seguimos ayudando, ¿verdad? Sola, pero pues era mucho mejor que fuera acompañada, ¿no? Iba a ser mucho más fácil abordar el problema si está acompañada. Muy bien. Creo que la última diapositiva. ¿Alguna pregunta?